estas hermosas melodías, con esta bonita canción que nos habla de esperanza, de paciencia, de fuerza, de tranquilidad. Estamos iniciando Frente a Frente, segmento a través de Radio Onda Sureña. Silvia Fernández, como siempre, te acompaña a la conducción. Y ya estamos con el hermano Fabián Porras. Él es del movimiento Juan 23, diócesis de Lurín, que nos va a hablar precisamente de lo que hoy por hoy se ha perdido, de lo que hoy por hoy llamamos, y digo llamamos porque no todos, desgraciadamente, tendremos claro cuando hablamos de fe. Buscamos a Dios muchas veces por un milagro, por algo que nos pasa o queremos cambiar y decimos: Dios, solo en ti confío, tú eres el único ser celestial que me va a ayudar, que me va a hacer cambiar. Pero si uno no pone fuerza de voluntad y uno no se deja ayudar a través de Dios y su palabra, pues nada se podrá realizar. ¿Y quién mejor para hablarnos de ello? Hermano Fabián, ¿cómo está? Bienvenido con esta introducción. Iniciamos el segmento y bienvenido a usted, porque a través del movimiento Juan 23 en la diócesis de Lurín nos va a estar hablando temas tan importantes, tan coyunturales de la vida de la actualidad misma. Qué gusto, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por permitirnos estar entre ustedes y a través de estos aerópagos modernos, como diría Pablo, ¿no? Pablo, que predicaba en aquellos tiempos, y este es un aerópago moderno donde se puede llegar a gran cantidad de gente, ¿no? En un mundo tan convulsionado, tan difícil, pero sin perder la esperanza, sin perder la fe en un Dios que todo lo puede. Porque la fe mueve montañas, reza el dicho. Así es, la fe mueve montañas. Si realmente lo queremos, si realmente nos dejamos ayudar y si cambiamos, dicho sea de paso. Si lo dejamos a Dios ser Dios. Así es, sobre todo eso. Bueno, háblenos un poquito del nacimiento del movimiento Juan 23. Háblenos, nos hablamos antes de iniciar la conversación, porque así hay que llamarlo, que todo ello fue en Puerto Rico, ¿verdad? El inicio. Sí, en Puerto Rico, por una historia de amor. Una historia de amor, un laico, un hombre llamado Nelson Rivera Bochán, se enamora de una chica del coro. Él era protestante, ¿no? No es que tengamos nada contra nuestros hermanos protestantes. Se respetan las religiones y la cosa es que se enamoran y él va a la iglesia, a la parroquia de su barrio en Sabana Hoyos, en Puerto Rico, y entonces ve que va poca gente y dice: algo tengo que hacer. Algo. Él siente en su corazón, siente en su intimidad que algo tiene que hacer. Solo iban unas cuantas señoras, solo unos niños, y entonces le pide permiso a su párroco para ir a hacer algo en las casas de ese barrio en Puerto Rico. Era la década de finales de los 60, inicios de los 70, una época muy convulsionada en el mundo, la guerra de Vietnam, por decir algo, ¿no? El uso de drogas más fuertes. Puerto Rico absorbía todo eso. Entonces su párroco le autoriza para ir a las casas a llevar la palabra de Dios. Pasaron 3 años y tal era la problemática de la gente que empiezan a hacer jornadas de un día, pero era la cosa difícil, muy difícil, y deciden hacer retiros. Ellos no planean fundar un movimiento, no planean fundar sus planes, nada, solamente querían llevar a Jesucristo a aquel que está pasando momentos difíciles. Nada más. Llevar a Jesucristo a las personas necesitadas. Necesitadas afecto, necesitadas de ayuda emocional, necesitados de perdón o necesitados de la fe también. Así es. El Espíritu Santo es el que actúa, Él es el gran protagonista en esta obra del movimiento Juan 23, que no se llamaba Juan 23. ¿Cómo se llamó en su momento? No tenía nombre. Bueno, como usted mencionó, no tenía pensado que se llame tal o cual. Nada, en absoluto, no tenían pensado nada. Era
no sé, una reunión o conjunto de personas que vienen a ayudar, Así, ¿verdad? nada más. Nelson Rivera quería ayudar a su parroquia. A su parroquia. Entonces empiezan a hacer realizan el primer retiro, lo hacen 24 jóvenes puertorriqueños, y ahí viene para lo que nace el movimiento. Todos los que viven ese retiro, ese primer retiro, que no se llamaba Juan 23, tenían problemas fuertes de droga, de alcohol, de violencia, de diferente tipo. Puerto Rico, de los 70, la gente que venía de Vietnam, la gente, una violencia tremenda. Entonces, son ellos los que reciben el primer retiro, tienen ese encuentro personal con un Cristo vivo, y ahí empieza todo. Y ahí cambió su visión, su manera de pensar, se sintieron ya no tan inseguros, ya tenían la fe más puesta. Tienen Ya. a Jesucristo. La evangelización llegó a Puerto Rico, Ya estaba en Puerto Rico. pero se hizo más conocido Correcto, a través del movimiento Juan 23. El movimiento Juan 23 tiene un carisma. ¿Qué cosa es carisma? Carisma es un regalo que Dios le da a una persona, en este caso a Nelson Rivera Bochán, se lo da a un grupo de laicos que forman el movimiento Juan 23 para realizar una misión. Ese es el carisma. Y el carisma del movimiento es la evangelización de los más alejados. En la iglesia hay otros movimientos que tienen otros carismas. La renovación carismática, que es otra cosa. Los cursillos de cristiandad. Pero el Juan 23, el movimiento, va a evangelizar para aquel que cree que no tiene salvación. Va a evangelizar al hombre y a la mujer que por cualquier situación de la vida se siente marginado, para los que alejado. se creen olvidados, ¿no? Los olvidados. Los olvidados, entre comillas, de Dios, como se les llamaba en su debido momento. Así es, para ellos nace. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios, así lo quiso el Espíritu Santo. Pero, esos 24 que llegaron estaban totalmente Es alejados que con de Dios no había secciones, Correcto. todos eran bienvenidos. Dios Acá, nace. no sé, hemos venido a discriminar, ¿no? A diferenciar, cosa que no debe darse. Dios más bien unió a los pecadores, no pecadores, a quienes realmente no estaban bien vistos, a los castigados, a los marginados, etc., etc. El Papa Francisco le llama las periferias existenciales del hombre de hoy. Y Jesucristo vino especialmente por el pecador, por el más pecador, Exacto. por el más cochino, Exacto. usando una palabra coloquial, ¿no? ¿no? O sea, Metafóricamente el más hablando. pecador. Exacto. Era la preferencia de él, tanto es así que a Jesucristo lo criticaban los fariseos y los maestros de la ley. Come con pecadores, se deja tocar por prostitutas, ¿no? Cena con cobradores de impuestos, con traidores, pero por ellos vino Cristo. Así es. Cristo no vino por los sanos, Cristo vino por los enfermos. Yo no he venido por los justos, he venido por los pecadores, dice el Señor. Y ese es el movimiento Juan 23. El movimiento Juan 23 encarna ese mensaje de Jesucristo de buscar a aquel que se perdió, a la oveja perdida. Así es, a la oveja negra. Bueno, hay negritas que son buenas. En este caso no eran tan buenas, pero la idea era unir a todos. ¿Y por qué buscar el nombre de Juan 23? Ay, qué bonito es. Nelson Rivera, cuando empiezan los retiros en Puerto Rico, eran tiempos del Concilio Vaticano II, que había sido convocado por el Papa Bueno, llamado Don Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, el Papa del Concilio. Y los que le pusieron al Papa Bueno no fueron los católicos, no, los judíos. Fueron ellos, exactamente. Aquellos, cosas raras, le podría decir. Sí, cosas raras, entre comillas, porque muy querido ese Papa. Y fíjese que el Papa Juan XXIII era muy conocido no solamente por el Concilio Vaticano, por haber convocado al Concilio Vaticano II, sino era conocido por su bondad, porque tenía la apertura hacia el mundo entero. Los grandes amigos del Papa Juan XXIII, muchos no eran católicos. No. Muchos no eran católicos. Algunos eran los enemigos del mundo. De la iglesia.
muchos eran enemigos de la Sí, iglesia, definitivamente. eran comunistas, protestantes, Sí, sí. pero a Juan 23 lo quería todo el mundo. Y en el ámbito ya del mundo protestante, de donde venía el fundador del movimiento Juan 23, ellos ya sabían quién era Juan 23. Ya tenían esa visión. Ya tenían esa visión. Conocimiento. Entonces, también. cuando le preguntan, dice, ¿y cómo se va a llamar? En el movimiento empezaron a hacer un retiro y empezaron a hacer varios retiros porque la gente Era quería, abrumadora la gente. ¿no? La gente que venía a vivir los retiros, entonces los sacerdotes del lugar, el obispo del lugar, le dijo, esto es un movimiento, ¿cómo lo vas a llamar? Juan 23. No hay más que decir. Juan 23. Por eso nos llamamos Juan 23. Mire, Por el Papa de la Bondad. Y me comentaba que por los años 80 también, casualidad, también vivíamos épocas pero de violencia, donde el terrorismo, donde el Sendero Luminoso estaba ahí, donde las drogas también ya estaban, y en fin, también. Y llegó precisamente este movimiento a nuestro país a evangelizar. ¿Cómo los peruanos lo tomamos? Llegó, nos llamamos parroquiales, movimiento y retiros parroquiales, porque después que vivimos la experiencia del retiro Juan 23, un retiro de 3 días, lo primero que hacemos es ir a nuestras parroquias. Para mí era algo, y para la gran mayoría, era pues Gratificante. parroquia. ¿Qué es la parroquia? ¿Qué es la iglesia? En el retiro nosotros tomamos conciencia de que somos iglesia, de que formamos parte de la iglesia, que la iglesia es nuestra madre, que no soy huérfano, que entré a la iglesia por la gracia del bautismo. Eso yo descubrí en mi retiro, Claro. ¿no? Entonces, en la parroquia empecé a vivir mi fe. Y Ahí cuando recién conoció a Dios, ya lo conocí en el retiro. pero en su totalidad. Lo sigo conociendo y me sigo sorprendiendo cada día de mi vida. Yo hice el retiro en el año 95. Perfecto. Tengo más de 20 años, pero me siento como si lo hubiera hecho ayer. ¿Y cómo eran esos retiros? Para saber lo que es un retiro, Bueno, te invito a vivirlo. Particularmente yo lo he vivido. Como le comentaba, yo he estado en un colegio Ya. parroquial. ¿Pero vivido el Juan 23? Sí, no, digamos que era otro tipo, ¿no? Pero era más por lo que el colegio y porque estaba de la mano con la Sí, iglesia, sí. ¿no? Donde un italiano, que en paz descanse, fue pues el fundador de ese Sí, colegio Santa sí. María de Jesús, dicho sea de paso, y entonces él también promovió que todos los que estudiábamos en ese centro educativo fuéramos pues a los retiros cuando ya estábamos para término de año, en ese Claro. caso los quintos de secundaria, Claro. ¿no? Y fueron tres y muchos decían, no, es mucho, ¿no? 3 es días. una cosa extraña, ¿no? Alejada de la familia, porque en esos tiempos ahí sufríamos de mamitis, papitis y lo que fuese, pero era el encontrarnos y muchos, usted sabe, ¿no? No lo toman a la seriedad del caso cuando ya estás ahí, Sí. que no solamente es un conversar, sino también escuchar las palabras de Dios, es hablar y conocernos a uno mismo. Yo soy así, asá, esto soy, esto quiero y quiero, estas son mis fortalezas, mis debilidades, esta es la que quiero solucionar. Y es el encuentro, ¿no? Con las misas, con las oraciones del caso, pero sobre todo con encontrarnos. Hoy por hoy, no sé si será así, no sé si estoy hablando cosas que no llaman a la verdad, porque en mi caso yo lo viví así, pero quienes han tenido otro tipo de encontrarse con estos retiros realmente es muy gratificante porque vienes renovado, más espiritual, ya más centrado en tu fe en Dios, porque valoras más el bautizo, tu comunión y, dicho sea de paso, la confirmación ya te hace más persona, más creyente, más segura de tu religión, de tus raíces. Entonces, quienes no lo han vivido, yo les puedo asegurar que lo hagan porque realmente es gratificante, ¿no? Es mi vivencia. Con Cristo. Por siempre. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida tiene sentido. Vivir la vida con Cristo, nosotros tenemos un lema que se llama con Cristo todo, sin Cristo nada. Y es una opción de vida. Sí, Una sí, opción de vida que definitivamente. uno decide, o aquí o allá, ¿no? Claro, no hay O obligación. aquí o allá.
Entonces, cuando uno tiene cuando uno tiene este encuentro personal con el Señor, la vida se conmociona. Uno ya no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo, definitivamente. Eres otra persona. Porque Cristo empieza a vivir en uno. Ya la cosa cambia. Y le contaba de que cómo llega el movimiento a Perú. Llega por un sacerdote español llamado Gabriel Genovar Mestre, que estaba en Puerto Rico. Entonces, en la reunión de los sacerdotes, él escucha hablar del movimiento Juan 23. Ya se llamaba Juan 23. Ya tenía el nombre. Y los sacerdotes decían que el movimiento más parroquial, el que trabaja más en la parroquia, es el movimiento Juan 23. Entonces el padre Gabriel escucha y dice, voy a llevar al movimiento a mi parroquia en Puerto Rico. Y lo logra hacer. Pasado un tiempo lo trasladan a Perú, a este padre Gabriel, pero lo trasladan a la sierra de Huamachuco, en La Libertad. Entonces él quería traer al movimiento a su parroquia, nada más. Fíjese cómo son los caminos del Señor. Entonces no podía traer a los hermanos puertorriqueños, Puerto Rico, Caribe, traerlos a la sierra, se mueren de frío, sí. ¿No? Entonces pasan 2 años y viene a Lima. Entonces el 13 de mayo del año 1985, día de la Virgen de Fátima, sí, dicho sea de paso, que hemos celebrado hace unos días, ¿no? Llega la primera misión de puertorriqueños al Perú y se realizan 4 retiros. 4 retiros, 2 de adultos, hombres y mujeres, y 2 de jóvenes, ¿no? Y ahí empieza la historia del movimiento. Se reúnen en Salamanca, en la Nuestra Señora de la Esperanza, año 85. Pero empieza a crecer tanto esto, que tienen una casita pequeñita, empiezan a construir una casita de retiro. En Puerto Rico el primer retiro lo hacen en lo que se conoce como un galpón de pollos. Ah, mire. No tenían dónde hacer el retiro. Un lugar específico. Sí, en el año 1973 Nelson Rivera estaba parado en una calle y de pronto un amigo le dice, ¿qué haces, Nelson? Estoy pensando dónde hacer un retiro. Te presto ese galpón de pollos. Lo limpia. Y ahí empezó todo. En la mañana era sala de conferencias, era comedor, y en la noche era dormitorio. Algo parecido pasó en Perú. El padre Gabriel trae el retiro a Perú. Se realizan los 4 retiros. Ven una casita en Salamanca que al final la pierden, la entregan. Eso da paso ¿a qué? A que el movimiento empiece a hacer retiros pidiendo prestados los colegios nacionales, particulares, y entonces el movimiento empieza a crecer. Lima, los distritos de Lima, Callao, ¿no? Se mueve, empieza a moverse a las provincias. Ahorita el movimiento Juan 23 hace retiros a lo largo y ancho de todas las jurisdicciones eclesiásticas del país. Jurisdicciones son diócesis, arquidiócesis, prelaturas, pero hay los retiros desde Tumbes hasta Tacna, en la sierra, Loreto, y así empieza el movimiento en Perú. Y el padre Gabriel solamente lo quería para su parroquia. Pero mire, ¿hasta dónde se ha crecido? Se ha llegado. Ya han pasado 30 y tantos años de eso, 30 y tantos años de esos. Y los que viven el retiro, pues, o sea, tanto es el impacto que uno tiene. Yo quiero el retiro para mi papá, yo quiero el retiro para mi esposa, yo quiero que mi sobrino, mi hijo tenga este encuentro con el Señor. ¿Sin excepciones? Sin excepciones. No somos ni exclusivos ni excluyentes. Qué bueno. Especialmente a los que sufren. Así es. Nada. Qué bonito. Que vengan todos. Toda la familia partícipe de ello, obviamente claro, cada quien diferenciado, ¿no? Pero claro, en sí todos. Y es necesario. Es tan necesario realmente, no solamente ir a misa, cumplir, ¿no? Hasta la duración y ahí termina todo. No es necesario que venga la imagen del Señor de los Milagros, como cada mes de octubre nos golpeamos el pecho, pedimos y ahí ya quedó. No, como decía en un comienzo, no necesitamos pasar momentos terribles para recién refugiarnos en Dios, sino también en los momentos agradables. claro. Eso es lo que se está dejando de lado. ¿No? El tiempo de pandemia, por ejemplo, fue un sufrir para los fieles. Todos andamos de rodillas. Las procesiones,
tampoco, todo virtualmente y fue un aprendizaje. Pero se fue la pandemia y empezó una guerra. Se fue la pandemia y nos enfrentamos entre peruanos. Se fue la pandemia y parece que nada cambió. Y eso quiere decir, como yo lo digo, es que no aprendimos nada. No aprendimos nada. Porque lo que nos pasó con el COVID-19, que se llevó familias, destruyó familias enteras. Y hemos perdido personas queridas, personas conocidas en sí. Pero a pesar de ello, ¿por qué, hermano Fabián, no hemos aprendido? Fue una lección de Dios, no una maldición de Dios, como muchas veces lo pueden decir. Es que a veces creemos hasta que nos sacan el clavo. También, y nos hacen realmente recapacitar de una u otra manera. Ahí ya pasó el dolor, ya no me duele, ya no te busco. Y ahí quedó todo, Es ¿no? que no hemos tenido un encuentro con el Señor. Si uno tiene un encuentro real y verdadero con Jesucristo, con el Señor de la vida, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Total y definitivamente. Podremos seguir teniendo problemas, dificultades, pero vemos la vida desde otro punto de vista. La vivimos desde otra existencia. Con la fuerza del amor de Dios. Y con la voluntad propia también. Porque con Dios todo se puede, pero uno también tiene que poner su granito de arena a todo ello. Muchas veces decimos, no, que Dios se encargue de todo, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿No? No es tampoco así. No hay que ser tan, no sé, radicales, egoístas con uno mismo, ¿no? Pero Dios no es complicado. Pero quienes nos complicamos somos nosotros. Dios no es complicado. Una vez me dijeron, da un paso pequeño y el resto lo va haciendo el Señor. Entonces el hombre de hoy y la mujer de hoy, que está lleno de ruido, lleno de cosas, a un clic por el celular, a un clic, y encuentra cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, eso ha debilitado tanto nuestra voluntad. Vivimos en el mundo de la inmediatez y nos perdemos el silencio para encontrar a Dios. No nos detenemos en el camino de la vida para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cómo estoy viviendo, sobre cómo estoy dándole el ejemplo a mis hijos. ¿Cómo eres como si persona? Estoy amando a mi esposa, si estoy amando a mis seres queridos, a los que yo amo, a los que yo quiero. Si somos ¿cierto? empáticos con los que menos tienen. Si realmente pasa esto que si algo te sobra, como se dice, dalo al que necesita, ¿no? Eso también se ha perdido, nos hemos vuelto egoístas. Totalmente. ¿Cuántos matrimonios que se casan más con pompas, más por quedar bien o por la sociedad misma, que tanto gasto, como dicen también? ¿Y qué pasa? 1 año, 2, 3 años, matrimonio hasta aquí nomás. Así es. Entonces no lo tomamos en serio. Lo hacemos por la moda del momento, por la desesperación, por lo que fuese, pero ya no. La palabra matrimonio ya no es, cosa que muchas veces ya no buscan casarse tampoco. Dicho sea de paso, como que hay muchos también que así nomás ya no van a misa, o si a los hijos ya no les exigen como era antes. Qué bonito era sentarse a la mesa y darle gracias a Dios. El rezar, ¿verdad? El rezar, el darse la bendición por este plato de comida, porque otros no tienen ese privilegio y eso es una bendición. Claro. Pero todas estas cositas se han dejado de lado. Antes los domingos sí, los padres nos llevaban de la mano con los 2, 3 correjos, lo que fuese, a misa. Hoy ya no. Hoy se ha perdido todo ello. Hoy ya nadie se confirma. Hoy son muy pocos los que se bautizan o también hacen la comunión. Ya no es como antes. Y ponemos muchos peros. Cuando salí del retiro, yo le pregunté a mi mamá si estaba bautizado. Mi mamá me dijo que sí, hijo, estás bautizado. Y no paré hasta que encontré mi capilla de bautismo. Solo así se dio cuenta que realmente era bautizado. Cierto. Porque en el retiro ocurre eso. En el retiro uno toma conciencia del bautismo. Sí. Uno toma conciencia de que es hijo de Dios. Y encontré y supe quiénes eran mis padrinos. ¿Y en qué iglesia también fue? Yo fui bautizado en el Hospital de las Mercedes en el año 1966. Entonces, también recurrí a la confirmación. ¿Estoy confirmado? No estás confirmado. Y fui, me preparé para confirmarme. No para casarme, sino porque quería recibir el sacramento de la confirmación. Ya porque, en fin, como es un requisito de matrimonial, no te casas, ya a la fuerza. Para mí no fue requisito. Era una necesidad estar confirmado. Pero por eso, pero que hoy en día se toma así, por obligación.
Por esto, Se ya ha no es ido por perdiendo, voluntad se ha propia. ido perdiendo. Pero ¿de quién? ¿De quién depende? ¿De los padres? Depende también de el sacerdote cercano que tengas en tu parroquia. Claro, Todo va de la mano, ¿no? claro. Es la labor de cada uno. Así es. Pero al menos cuando nos bautizan ni sabemos porque somos muy pequeños. Bueno, quienes nos han bautizado desde chiquititos ni nos damos cuenta. Valoramos ya cuando hacemos la comunión. Sí. Y cuando nos confirmamos ni qué decir porque ya somos personas pensantes. El Juan 23, cuando uno recibe el retiro, uno despierta. O mejor dicho, Dios nos despierta. Nos despierta y nos dice, mira todo lo que te has estado perdiendo, pero está ahí, tómalo, es tuyo, úsalo, aquí estoy. ¿Quieres sacramentos? Aquí están. Son para ti, son para ti. Y eso es lo que le queremos dar al hombre de hoy, a la mujer de hoy. Que un Dios que está vivo y está cercano. Le queremos decir al ser humano de hoy, que está en las periferias existenciales, que hay una madre llamada Iglesia que les abre las puertas a todos, sin excepción, a todos sin excepción. Y le estaba contando de cómo llega el movimiento a Perú, se extiende por todo largo y ancho de Perú, y los peruanos, era la época de la violencia terrorista, muchos emigraron y fueron al Ecuador. Sí. Y los peruanos llevaron el movimiento al Ecuador y estalla el conflicto peruano-ecuatoriano. No sé si se acuerdan, el año 90 y tantos, ¿no? La guerra Perú-Ecuador, la guerra del Cenepa, ¿no? Y entonces estaban en pleno retiro. Y justo ocurre eso. Y ocurre el conflicto, ¿no? Es una historia bellísima, bellísima entre comillas, ¿por qué? Porque los peruanos y ecuatorianos se reúnen en el Puente Internacional de Aguas Verdes a celebrar una Eucaristía. Se abrazaron. Hablando Yo así, todavía no era retirista y lo vi por televisión y veía a una gente con esos politos que dice Juan 23. ¿Y quiénes son? Era gente que no, que a pesar de estar en guerra, el amor de Dios los llevó a abrazarse. Y gracias a ello también se calmaron las aguas, como se dice, ¿no? Así es. Pudieron poner punto final a una serie de conflictos y diferencias, era año tras año tras año. Vivíamos, sobre todo las personas cercanas a ese punto fronterizo, vivían en total zozobra, preocupación. Sí. Después de eso, el movimiento empieza a llegar a Colombia. Llega a Colombia, llega a Haití. Hay una labor social en Haití, donde se ayuda muchísimo a los comedores populares. Digamos, en Haití hay mucha hambre, mucha necesidad. Demasiada necesidad. Llega a Haití, llega a Santo Domingo, en varios estados de los Estados Unidos, en Nueva York, está en otros lugares se ha extendido ampliamente. En Italia, en España, y últimamente se ha llegado a Chile. En todos esos lugares hay retiros Juan 23, igualitos como en Perú, igualitos como en Puerto Rico. Nelson Rivera no se imaginaba que esto iba a crecer tantísimo. Que se iba a extender muchísimo, ¿no? Es Dios. Es Dios quien mueve montañas y escoge a las personas indicadas para hacerlo. Es Dios. Escoge a las personas a lo que el mundo considera como necio, lo busca para hacer su obra. Pero a veces el hombre, como que no entendemos, somos tercos, ¿no? El poder, las ambiciones, hacen que nuestro corazón, en algunas personas, se ponga duro. Y como le digo, a pesar de haber tenido carencia, haber pasado muchas cosas, a pesar que tenemos lección aprendida, caso omiso. ¿Por qué? ¿Nos creemos que somos más que Dios? Muchas veces así ha pasado con estos líderes, entre comillas, que hemos tenido en todo el mundo, ¿no? Conocidos están. Hoy por hoy, por ejemplo, hay un conflicto que también está llenando de zozobra, que es lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Rusia, Palestina misma, justo en la tierra del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el ser humano. Así de conflictivo. Así es, eso somos. Sí. El ser humano es aquí mismo en nuestro país. Es capaz de todos los errores y de todos los horrores, pero a ese ser humano lo ama Dios. Sí, pero estamos acabando con la humanidad, hermano. A ese ser humano lo ama Dios y lo ama con pasión, lo ama desmedidamente
Esa canción habla de que nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Para el más grande pecador, la salida es Jesucristo. No hay otra. Definitivamente. No hay otra. Pero aún así no entendemos. Nos tiene que pasar algo. ¿Por qué esperar que algo ocurra? ¿Por qué esperar que nos digan, te diagnostiquen una enfermedad terrible para que recién agarres tu Biblia, para que recién cambies? ¿Por qué tenemos que esperar ello? Porque ese es el ser humano, así. Tocar fondo muchas veces. A veces hay que tocar fondo para reaccionar. Que aprenda la lección. Sí. Y cuando uno toca fondo, puede ser el momento más glorioso en la vida del ser humano. El hijo pródigo, Jesucristo narró la historia del Padre misericordioso. Tal cual. Pero ese muchacho reconoció cuando tocó fondo. Y ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué? Porque a veces hay que, ya hasta aquí llego. Sí. Ya no doy más. Y en la historia del hijo pródigo que relata Jesús, el hombre está en un chiquero, está comiendo mal, viviendo de la peor manera. Está comiendo lo que comen. Ni siquiera lo dejaban comer lo que comían los cerdos. Imagínese. No le daba a nadie nada. Y él entrando dentro de sí mismo, por eso te digo que los momentos de tocar fondo pueden ser los momentos más gloriosos en la vida del ser humano. Porque ese muchacho entra en sí mismo, o sea, reflexiona, se da cuenta, ¿no? Pero ¿cuál es la actitud de Dios con él? En su caso, ¿cuál es la actitud cuando ese muchacho regresa? En primer lugar, el padre estaba en la puerta, esperando, lo ve y corre hacia abrazarlo, él, sin importar el daño que había hecho o ausencia que había causado. Ni le pregunta nada, ni le pregunta nada, simplemente lo abraza, lo besa, hace fiesta, anillo al dedo y le da de comer. Se podría decir lo premia. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado. Y Dios bendito que retornó. Ese es Dios. El que mueve montañas. Ese es Dios. Ese es Dios, incomprensible para el ser humano muchas veces, pero Dios es así. Hablando de ese punto, incomprensible, pasa... Hay que aceptarlo también, nomás. Sí, pasa lo que se le llama hoy las pruebas del Señor, ¿no? ¿Por qué a mí me va mal? ¿Por qué a mí me pasa esto? Si yo soy un ser humano que se comporta de una gran manera y así a veces ocurre. Sí. ¿Por qué entonces no me va bien en la vida? ¿Qué he hecho, Señor? ¿No? Entonces, Dios. Y entonces es que en muchos momentos es cuando se pierde esa fe y te vas a otro lado, ¿no? Porque a veces los hombres somos débiles, pues de carácter, de mente, y nos vamos, y ahí es cuando agarran otros y nos llevan, XX religiones, para ser exactos. Pero es así, a pesar de que te componen de la mejor manera, es verdad de las pruebas divinas que Dios te da. Bien dicen que Dios es el encargado de poner pruebas a sus mejores guerreros, ¿no? Y por ello pasa eso. Es una forma de mencionar. Es una forma de mencionar, la respeto, pero ¿tú eres mamá? No. Bueno, un padre pondría a prueba a sus hijos. No tendría por qué. No tendría por qué. Y si Dios es padre, probaría a sus hijos. Bien difícil. Lo que pasa es que la vida es difícil. No es fácil. No, para nadie. No es fácil. Ni para ti, ni para mí. Bueno, sobre todo los que hacemos bien las cosas, ¿no? También, ¿no? Entonces, cuando pasan cosas complicadas en la vida y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es el momento de doblar las rodillas y decirle, Señor, en lugar de ¿por qué? Preguntar ¿para qué? Exacto. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Quieres saber cuán fuerte soy? ¿Quieres saber que realmente soy tu fe, tú eres mi fuerza? Eso lo descubre uno en el momento de conversar con el Señor en oración, de preguntarle a Él, yo no sé por qué me pasa esto, yo no sé por qué, pero debe de haber algún motivo. ¿Para qué? Ya no el por qué, sino el para qué. El para qué, entonces te ponen esas pruebas también, ¿no? Porque pero Dios no, bueno, no es de que mandar, dio prueba, ¿no? Pero, claro. Cuando pasó Dios es un Dios amoroso. Sí, que Dios ama a todos por igual, como eso lo tenemos todo claro. Cuando pasó lo de las lluvias, ¿no? Muchos hablaban de
de lo que también podría ser lo que pasó en épocas del diluvio universal, Claro. ¿no? Imagínense que con ciertas gotas ya nos criamos en un diluvio, imagínense. Es castigo de Dios, castigo divino, por Dios. Déjenlo. A veces cuando uno se comporta mal, todo, mencionan a Dios por sobre, no deben. Yo sé que Dios está por sobre todas las cosas, pero ya pues no lo pongamos siempre. Dios esto, Dios es esto, Dios me de esto. No, espérese. Todo también va para con uno, ¿no? Porque Dios también no la vas a mencionar en donde tú creas conveniente, no es tampoco el hecho. Claro. Bueno, Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor. Infinito. Que lo conocemos en los momentos de alegría, que lo conocemos en los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad, pero Dios es un Dios de amor. Y Dios está tan interesado. Tú dijiste que el hombre es terco, sí, el hombre es terquísimo, la mujer también. Sí, hombre y mujer, bueno, hombre en general, ¿no? Pero Dios es inmensamente terco en buscarnos. Dios es inmensamente terco en esperarnos. Dios no puede entrar a nuestro corazón a patadas, tumbando la puerta. Dios llama, Dios busca, Dios no se cansa de esperar y de llamar. Dios nunca va a dejar de hacer eso, porque somos su máxima creación, somos sus hijos, lo más preciado, los predilectos, esos somos para Dios. Y el ser humano tiene que saber que es el predilecto de Dios, aún en medio del problema, aún en medio del pecado, De una crisis aún en medio de la crisis. también. Ahí hay que llegar y decirle, hay esperanza para ti, porque yo estuve también en esa situación. Yo también llevo las marcas del pecado, las marcas del dolor, las marcas del sufrimiento. Yo también fui Pero una persona humana normal. Viene, claro, hay un poder superior que se llama Jesucristo. Y Él te quiere ayudar. Eso le falta escuchar al hombre de hoy, pero no lo dejan. No. Está prohibido. El Sí, que habla sí. de Dios es tonto, Sí. el que confiesa a Jesucristo Pero si tú como eres su Señor y pecador, Salvador. ¿por qué me dices a mí esas cosas? Sí, Es que es la manera más rápida de dejarte entender y de dejarte ayudar. Ponemos muchos en contra, muchas excusas, muchos el de repente. somos pecadores, pero amados y perdonados por Dios. Porque si digo que no soy pecador, ya me perdí, ya Sí. estoy sobre los demás. Sí. No. Soy pecador, pero un hombre que se ha dejado amar por Dios, que se ha dejado misericordiar por Dios, que se ha dejado tocar por su mano sanadora. Nada más. Simple y llanamente. Así es. Es un trabajo arduo, más aún en estas épocas donde la violencia en nuestro país sigue creciendo, donde no hay respeto a la vida, donde quienes nos gobiernan también hacen lo que sea con nosotros. Estamos en una época donde matar a alguien ya no es algo novedad, ¿no? Estamos en una época donde el que tiene más, quiere más, sin importar cómo lo obtenga, sin importar a quién pisotees, y así y así sucesivamente. Y decimos, si Dios existe, ¿por qué permite todo eso? Claro. Bueno, una Eso también se comenta. respuesta sería, es que el ser humano lo hace sin el permiso de Dios. Dios nos ha hecho libres, Sí. nos ha hecho libres. Y por la libertad que tenemos, podemos escoger entre hacer el bien O hacer el es que mal. son dos caminos, y Nada el libertinaje no tiene nada que ver. Así es. No vamos a regresar a las épocas de Moisés, ¿no? Donde su pueblo, pues, también hizo de las suyas, perdió un poco esa fe. Entonces, estamos volviendo a esas historias. Hablan mucho de las profecías, que el apocalipsis, que este y el otro, que el fin del mundo también, porque también se dice en la Biblia falsos profetas, ¿no? Y así, pero aún así, no hay lección aprendida, porque nuestros valores también están por los suelos, porque quienes supuestamente tienen que darnos ellos, no, con el ejemplo, y el ejemplo es importante. Claro. Entonces, ¿cómo me vas a aconsejar tú si haces? Entonces, son cosas que realmente, por eso le decía, es una labor complicada. No sé si fue complicado antes, durante o ahora. El hecho es que hoy, Bueno, a Jesucristo le costó la vida. imagínense, tendría que pasar lo mismo. A ver quién dije algo. A Jesucristo le costó la vida.
Y lo crucificaron los que, entre comillas, eran buenos, Sí, los maestros los de que la ley. estaban con la fe ahí intacta. Correcto, correcto, Ajá. correcto. Pero ese es el amor. En Jesucristo, Dios nos ha dicho, así te he amado. En Jesucristo en la cruz, Dios nos dice, así te amo. Esa es la demostración. Así te amo. Es la prueba máxima de cómo ama Dios al ser humano. Jesucristo en la cruz. Resucita. Y esa nueva vida nos la entrega. Cuando el movimiento Juan 23 llega a las personas que realmente estábamos tan alejadas del amor de Dios, descubrimos que podíamos vivir de otra manera. Que podíamos vivir de otra manera. Que no era imposible. Que era posible dejar la droga, dejar el alcohol, dejar De más flagelos. todo, De matar. dejar todo, De envidiar. dejar todo, dejar todo. Porque el retiro Juan 23 presenta a un Cristo vivo, como otros retiros también seguramente, pero yo te hablo del movimiento Juan 23. Específicamente. Así es, el que te habla vivió el retiro en el año 95. Cuando a mí me invitaban al retiro, yo soy sincero, estamos al aire, no hay ningún problema que lo diga. Coméntelo, por favor. Estaba yo pasando momentos muy difíciles en mi vida. Tenía problemas de drogas, ladrón, ¿qué más tenía? Todo, un montón de cosas. Y mi hermano me invita al retiro. Y yo no quería. Me daba la plata para el retiro. Yo te pago el retiro, costaba 40 soles, 30 soles, me acuerdo. En esas épocas. Y me daba, yo te pago el retiro. Con la plata me iba a vacilar. Ya dame la plata para yo pagarme el retiro, me iba a vacilar. Me siguió 2 años. 2 años insistió para que yo haga el retiro Juan 23. ¿Y cómo cambió? Hice el retiro, le pedí perdón a Dios y mi vida tomó sentido. ¿Tomó rumbo? Por supuesto que tomó rumbo. Yo hice el retiro a los 29 años, lleno de juventud, lleno de cosas. Ya han pasado ¿cuánto tiempo? Entonces dejo todo eso y me dedico. No es que agarro y yo me encierro en mi cuarto y ya soy un angelito. No. Fue la vida más apasionante que empecé a vivir, porque empecé a meterme en los lugares de donde yo estaba, llevándolo el retiro, el mensaje de Jesucristo a aquellos con los que yo había estado o aquellas con las que yo había vivido. Llevarlo a Jesucristo a ese que sé que lo necesita, porque yo he venido de ahí. A mí no me la van a contar, no lo digo con orgullo, pero digo, a mí no me vas a contar eso. Yo sé lo que es eso y yo sé que Jesucristo puede sacarte de ahí si tú lo deseas. Pero si tú no deseas salir de ahí, llegará tu momento. Pero yo tengo el deber de ir a anunciarte a un Cristo vivo que no quiere que sufras, que no quiere que seas un perdedor, que no quiere que te arrastres, que no quiere que tú seas un mediocre. Te traigo a un Dios vivo que tiene la gracia y la fuerza y el poder de levantarte, De rescatarte, de rehacerte, de poner en tu corazón de piedra un corazón que lata, un corazón que lata. sin rencores, ¿no? Sin odios. Así es. Y sin tampoco ya echarte la culpa porque ya no va de la mano, ¿no? Vale la pena. Ya eres una persona nueva. Claro. Y ya lo tienes que desecharlo, lo negativo, porque tampoco no vamos a poder tener vida recordando lo que hemos hecho antes. No se puede servir a 2 señores. Por favor. Entonces, No se puede servir a 2 señores. Y a Jesucristo hay que anunciarlo en los colegios, empezando por los hogares. sí, Empezando por los hogares. A Jesucristo hay que anunciarlo en las escuelas. A Jesucristo hay que anunciarlo en las universidades. Pero hoy por hoy el que habla de Jesucristo es un retrógrado, un tonto, un sectario, que por aquí, que por allá. tienes tu tiempo. Pero tú sí puedes decir, fíjese cómo es, ¿no? Pero tú sí puedes mencionar una ideología, defender una ideología. Pero yo no puedo proclamar que mi fe, ¿por qué? Contradictorio, ¿no? ¿Por qué no puedo? Al contrario, estos espacios, y le agradezco que nos den estos espacios para anunciar que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor,
que ante Él toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y proclame que Jesucristo es el Señor, que Él es el Señor que nos puede y tiene el poder de darnos una vida nueva. El único que nos da dos caminos y depende de nosotros. Claro. Y es momento también que las autoridades, que padres de familia, que todos en general hagamos que esto se dé. Antes había el curso de religión, hoy por hoy son muy pocos los colegios. Y no puede ser. Ahora es opcional. También había cursos de orientación bienestar y de educando para los valores. Tampoco hay civismo. Entonces, hay que cambiar todo eso ello. Se reduce a dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Amo a Dios, me dejo amar por Dios, lo dejo ser Dios que haga sus cosas. Y si amo a mi prójimo, pues no robo. Pues. Si amo a mi prójimo, no delinco. Si amo a mi prójimo, no hago el mal. Nada, no odio. Es simple la cosa, no es complicado. Es simple entre comillas, pero como le dije desde un comienzo, el hombre es terco. Es terco, pero Dios es más terco, pues. Dios quiere darnos la fuerza para hacerlo. Sí, no es que esperar el momento que uno esté no es que muy ya mal para llega hacerlo. la cosa y que, ya no. Empieza el trabajo con uno mismo. Uno empieza a reconocer, aquí estoy fallando, es mi problema. Me esfuerzo por superarme, me esfuerzo por cambiar. Y allí entra la fuerza de la gracia. Fuerza de voluntad también. De voluntad, pero nuestra voluntad se ve reforzada por la gracia, que es un regalo sobrenatural, una fuerza especial que viene a fortalecer mi voluntad. ¿Por qué? Dejar de tomar es complicado. Dejar de drogarse es terrible. Terrible. Dejar el juego es terrible. Las casas de apuestas, dejar el vicio es terrible, es fuerte. No es fácil. La fuerza de voluntad no nos basta. No nos basta. Para los que hemos estado en ese mundo, le puedo decir que la fuerza de voluntad no basta. ¿Por qué? Porque está debilitada. La fuerza de voluntad está quebrada por el vicio, por el pecado, por la droga, por el alcohol, por lo que sea. Y cuando uno rompe eso, empieza a vivir bien, empieza a estar ordenado, eso te jala. Te jala. Te jala la música, te jala el baile, te jala la botella, te jala todo. Entonces, la fuerza de voluntad ahí está, como está quebrada, ahí es donde entra el poder de Dios. Entra a tallar el Señor. Ahí es donde, por eso el Señor dice, sin mí no puedes hacer nada. Yo quería dejar la droga antes, sin Dios. Yo quería dejar una vida desordenada, sin Dios. Pero cuando descubro la gracia de que yo era un hijo de Dios, y que soy un hijo de Dios, y que soy un bautizado, Dios mío, ayúdame. Ahí recién, déjate llevar. Lo acabas de decir. Es que es lo malo. Nada más. Simple y llanamente. Déjate llevar. Y ese déjate llevar, conlleva uno empieza a disfrutar de esa nueva vida cuando empieza a ayudar a los demás. Cuando empieza a servir a los demás. Cuando empieza a llevarle a Jesucristo a los demás. Eso nos mantiene, por eso te digo, yo he hecho el retiro hace 20 y tantos años, pero me siento como si fuera del último retiro, porque mi trabajo es llevar a Cristo a los demás. Y esto me mantiene bien, me mantiene vital, fresh. Con energía. Con energía. Es así de simple. Es así de simple. A ver, quienes nos están escuchando, nos están mirando, hay que reflexionar, no nos vamos a decir, no, tienes que cambiar porque tienes o porque estás escuchando, no. Hay momentos, no solamente esperemos una Semana Santa o días de reconocimiento para uno meditar, reflexionar, evaluarnos, hagámoslo en cualquier momento. Es bueno, ¿no? No interesa cuán cansado estés, porque para Dios, así como no hay imposibles, para el ser humano también debería ser así, ¿no? En tu cuarto, en tu almohada, donde quieras, es encontrarnos y abrazar a esas personas que dices amar tanto también. Es hacer un alto en el camino de la vida. En el retiro Juan 23 se enfatiza mucho un detente, párate, ubícate,
Levántate. Párate. Y qué difícil es poner a reflexionar al hombre de hoy. Sí. Qué difícil es hacer reflexionar al ser humano de hoy. Qué difícil que el hombre se pare a meditar. No entrar a una meditación trascendental, no. Como piensan, ¿no? Sino, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo como ser humano? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué me falta? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuáles son mis debilidades? Trabajar en ello. ¿Qué le estoy dando a mis hijos? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi familia? A mí misma o a mí mismo, ¿no? Son muchas preguntas que uno mismo va a encontrar. Pero ¿sabes la qué? solución, respuestas. Vivimos en una época tan rápida, Sí, acelerada, ¿no? totalmente. Y que estamos a un clic de encontrar todo, Sí, la tecnología. y el ser humano vive la inmediatez, quiere todo rápido. Sí. Quiere todo rápido. Como dicen los muchachos, me has dejado en visto, no me has respondido, ¿no? Pero Dios no nos deja en visto. Llámame que te responderé, dice la palabra de Dios. Llámame que te responderé. A veces uno cree que Dios le va a contestar una voz, ¿no? Como así nos han dicho, ¿no? Puede ocurrir. A una Pero visión si uno le pide al Señor, de corazón. ayúdame, necesito tu ayuda, Dios se va a manifestar de una u otra manera, pero lo va a hacer. Y uno lo va a sentir, se va a dar cuenta de la respuesta de Dios a través de algo, de una noticia, de otro ser humano, de sueños, de algo. No sé, pero que Dios contesta una oración, contesta, pero el ser humano tiene que hacerlo. El ser humano tiene que voltear los ojos a Dios. Sí. Y Dios contesta. Dios siempre responde. Busca la manera de respondernos. Y a veces que uno no quiere buscar a Dios, no es que Dios nos mande pruebas. Muchas veces le echamos la culpa a Dios, pero es las consecuencias de nuestras decisiones. Son las consecuencias de nuestras decisiones las que nos pasan factura. No es que que Dios le dio la gana y te pongo esto, a ver cómo sales de todo ello. ¿Cuánto cuesta una noche de placer? 100 soles, 200 soles, 300 soles. Pero ¿quién paga la factura? ¿No es tu hogar? Claro. ¿Cuánto cuesta? ¿De qué le vale al ser humano ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿Cuánto ganaron nuestros amigos políticos que tienen millones y millones? Sí. ¿Y cómo termina? Muchos encerrados. ¿De qué le vale al asaltante, al amigo que asalta, que roba? Tarde o temprano. Y se mete 20 años de prisión. ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo entero si al final se pierde? Y además cuando uno se va de este mundo no te llevas nada material, pues. Solamente como has sido como persona. Así es. Entonces empecemos por ello, ¿no? Empecemos por ello y empecemos por cambiar. Empecemos por realmente amarnos de verdad. Amarnos. ¿Qué es lo más importante? Amarnos. Amarnos primero para amar después amarnos a las personas que Yo queremos. empecé a amarme después de que descubrí que Dios me amaba. Miren, ¿y cuántos también se han valorado por ello? Claro. ¿No? Hace poco estaba escuchando una canción que dice, sácame la vuelta pero no me dejes. Esa canción siempre ¿No? he discrepado con ese ¿No? tema. Sácame pero bueno. la vuelta, pero ese es lo que la música muchas veces nos enseña. ¿Malinforma? Nos enseña, y se nos mete en nuestra mente que eso es normal. Es que estamos normalizando muchas cosas que no debemos. Correcto. Entonces, estamos mendigando amor. Por favor. Somos mendigos de amor. Somos mendigos de amor y mendigos de todos también. No. Y entre muchas otras letras más. Hace poco hablaba con un grupo de mujeres en el retiro. Y le decía, ustedes son las predilectas de Dios, las amadas de Dios. Eres un partidazo, eres una mujer digna, buena. Eres una mujer que vale. No tienes por qué estar mendigando amor, pidiendo amor. Ni estando con alguien que te trata mal. Lógico. ¿No? Cuando las mujeres pasan por el retiro, despiertan en ellas
la autoestima. Se aman de verdad. Se aman de verdad porque se sienten amados por un amor superior Verdadero. que las llena, las levanta, las renueva. Su mirada, todo en Todo ella cambia, todo cambia. ¿Se dan Exacto. cuenta, no? Pero no vamos a esperar pues para que eso suceda. Fuerza de voluntad, ya no hay dinero para un retiro bueno. Entonces hagamos un retiro mental, espiritual en casa. Porque lo Claro. primero es amarnos a uno mismo. Claro. Pero muchas veces, por ejemplo, hablemos de la violencia que hay en el Perú, Violencia, ¿no? sí, La los feminicidios que siguen. Correcto. ¿Pero por qué? Bueno, Ese violento salió de un hogar. también, disfuncional. Salió de un hogar. Esa niña que permite Que la golpeen que es porque su madre también y generación tras generación. Todo va de la mano. Así es. Pero y cuando ya están en el problema no tienen a dónde recurrir. No, No tienen a dónde, porque no no hay tienen nadie. ejemplos tampoco. No tienen, te va la policía no la Igual, protege. caso omiso, hay muchas oportunidades. ¿Quiénes son los llamados a cuidarlos? La familia, te equivocaste, hijita, ven para acá. Empecemos de nadie te va a tocar, nadie tiene por qué maltratarte, ven para acá, yo te Claro, voy a cuidar. todo empieza por casa. Y esos casos nos ha pasado en el movimiento. Particularmente he visto esos casos. Y ha sido la gente del movimiento el que ha ido y ha buscado, ven para acá para cuidarte. Porque eres hija de Dios. Vale, si nadie tiene por qué maltratarte. Claro, y si nadie supuestamente lo hace, alguien tiene que tomar pues las cartas al asunto, Claro, ¿no? Porque ese es nuestro deber. así No, no hay apoyo, bueno, ¿para qué está un adulto? ¿Para qué no está una persona? Así Y eso es lo que también se ha perdido. es. Así. La empatía. Te cuento de que el movimiento también empezó a hacer retiros en las cárceles. Es lo que me comentaba, qué interesante. Porque muchos dicen, bueno, también quienes no son bien vistos son aquellos prontuariados que han matado, que han violado lo que fuese, y ellos, por favor, esa gente debe morir. Como ahora pedimos pena de muerte también para quienes hacen ese tipo de actos terribles, desgarradores, y que realmente estamos también. La mano de la justicia humana llega. La Pero, justicia humana llega. y la divina, La justicia divina también llega. tarde, pero La justicia- más vale tarde que nunca, como nos La han dicho. justicia divina siempre llega, como llega la misericordia. De la mano. Como llega la misericordia. Llega la justicia divina y llega la misericordia. Entonces, ¿qué hacemos con aquel que se equivocó, que delinquió, que está mató? preso? Está preso. Es bien duro cuando Jesucristo dice, habla sobre el juicio final, estuve hambriento y me diste comer, estaba sediento y me diste beber, estaba desnudo y me vestiste, fui forastero y me acogiste, ¿no? Estuve preso y viniste a verme. En ese hombre o en esa mujer que está purgando una condena, también está Cristo ahí. Incomprensible, porque uno quiere que lo maten, uno quiere que cumpla su condena. Que está la bien, pague, como se que dice. la pague. Pero cuando uno recibe el amor de Dios, tiene que llevarle el amor de Dios a ese que está preso. Y es fácil para con ellos, pero los que han cometido esos asesinatos, esos crímenes descabellados, Te cuento. Nosotros fuimos al penal de Pixi en Chiclayo. Al penal de Pixi en Chiclayo. Y el que te habla estuvo con los que estaban purgando condena. Estaba yo con gente que me tocó vivir dentro del penal, nos encerramos 3 días con ellos y tienen tanta necesidad del amor de Dios y sus crímenes habían sido violentos, pero tenían condenas de 20, 25, ya, 30 y años. muchos cadena perpetua. Iban a morir ahí. Pero ese vale para Dios. Ese hombre vale para Dios. Y como alguien que ha recibido el amor de Dios, tengo que también darle a ese que está ahí. De igual manera. Que la justicia humana lo condena, pero hay una justicia divina y una misericordia que también lo ama, tanto como a mí. Y la diferencia entre él, los que están presos, y los que estamos libres, te lo digo en tono de broma, es que a nosotros todavía no nos han descubierto.
cosa extraña, cosa que se da, cosa que tiene lógica. ¿No? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Porque es así muchas veces. Muchas veces alzamos nuestra voz de condena, que lo maten, que no. Pero lo que yo hago escondidas, todavía no me han descubierto. Pero a él sí lo metió preso. Entonces Cosa tuvimos que es las peor. experiencias en el penal de Pixi, varias, hicimos varios retiros. En el Sarita Colonia del Callao, Wow. allí también hicimos varios retiros y vivieron el retiro muchos extranjeros, porque el Sarita Colonia es un penal que alberga lo que se le conoce como burriers, ¿no? En Ayacucho. ¿Y vio cambios en ambas? Una nada más te voy a contar. Una. Porque nosotros ya los dejamos. O sea, nos despedimos y ellos le cierran la puerta, Claro, y adiós ahí con el ya, corazón. claro. Hubo uno que en el Callao, que salió cuando nosotros salimos del retiro, lo primero que tenemos que hacer es ir a presentarnos a nuestra parroquia. ¿Ya? Lo principal. Lo principal. Padre, acá estoy, he hecho el retiro, fulano y tal, ¿para qué le sirvo? Acá estoy, quiero ayudar. El pata salió de la cárcel y se presentó a su parroquia. Y lo conocían, pues, y cortado con... Los chuzos, como No, le los llaman. chuzos. No, a mí me han dicho que cuando yo salga, vaya y me presente al párroco y acá estoy. Y hasta ahorita persevera en el Callao. Hasta el día de hoy persevera en el Bueno, Callao. ese es un caso del que sabe. De los que no sabemos, es otro cantar. Ya se como sembró se la dice. semilla. Ya está ahí Ya, ahí está. y dará el fruto que todos buscamos. Ya eso es cuestión de... Del divino. Así es. Del Pero divino hacedor. del Que todo lo divino- puede. Que del no hay divino hacedor. imposible. Así Y el es. imposible está aquí, en nuestra mente nada más. Así es, así es. Wow. Y podemos seguir hablando. Claro, fue también en No se queda hasta más noche, creo. los retiros en la Que se siente bien. ¿cómo se llama esto? En los cuarteles, para los militares, para También. los policías. Claro, claro. Ser policía, ser militar es un sacerdocio, porque ellos son capaces de entregar la vida por su prójimo. Así es. Es un sacerdocio, ser militar, ser policía, es un sacerdocio. Entonces, ir a hablarles a esos hombres y a esas mujeres, porque también hubo retiro para las mujeres, ir a hablarles a ellas del amor de Dios, de la inmensa responsabilidad que ellos tienen de cuidar a su prójimo y que hay un Dios todopoderoso que a ellos los cuida. Fue una experiencia tremenda. Dios me regaló eso. Y a muchos, de ir a los cuarteles, claro, para en la Marina, en la Fuerza evangelizar. Aérea, Qué bueno. en la Escuela de Comandos, en la PNP. Dios mío, ¿cómo se nos han abierto las puertas? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ¿No es cree? Dios? ¿Quién cree usted público? ¿No es Dios? Definitivamente. ¿No es Dios? El Dios de los imposibles. Así es. No puedes tú dámelo a mí. Tú llegas hasta aquí, haz todo Hasta lo que aquí tú es tu puedas. papel. Haz todo lo que esté en tu El mano. otro papel es del de arriba. Y él siempre está trabajando cuando uno lo está haciendo. Él siempre está Y el trabajando. que está presente Así en donde tú quieras. Así es. Porque así es. No Acaba- es necesario pensar que no, Así verlo es. físicamente, ¿no? Así es. Los retiros Juan 23 llegan a ellos. Llegan a Hasta lo más imposible, Llegan a lo que de repente muchos dirán, no, esto es cosa de locos, imposible, no se puede. Pues el no se puede, como usted lo ha dicho, y hemos aprendido. Ese es de Dios, Claro, definitivamente. No Claro. hay otra forma. no hay otro. El mundo, el ser humano de hoy tiene que voltear los ojos a Dios. Sí, no queda otra. Tiene que voltear. No hay otro Tiene que instrumento más cercano que ello. voltear. No es el instrumento, es Dios. Por eso le digo, no hay otro instrumento más cercano que no sea el Sí, divino. él es. Sí, Él es. Él es. o como quieran llamarlo, ¿no? De manera coloquial, como ustedes mejor les nazca. Pero lo importante es que el día de hoy hemos aprendido mucho y pienso que más de uno también se está reflexionando y ellos mismos están analizándose como personas y poder, no mire tanto el reloj que ya nos No, vamos. es que vamos conversando más de una hora. Bueno, y es bonito, ¿no? Es gratificante, ¿no? Estamos iluminados, bendecidos y esto también es gracias a Dios. Sí, Porque como siempre digo, nuestra emisora no solamente
es presentar música, cantantes de renombre, darles el homenaje que se refiere, sino también ponernos a pensar de lo que se está haciendo y ponernos ahora con el divino hacedor, que es el que también se encarga de todo ello y quien va a hacer que a través de este medio de comunicación muchas personas que de repente se han sentido molestas, le han dado la espalda al Señor por X motivos, que también de una u otra manera se les puede comprender de cierta manera, ahora ya tienen más lucidez y ya están pensando, no sé si están haciendo su penitencia aparte, porque se puede hacer, pero lo importante es que estamos llegando a esos corazones duros. Y la fe mueve montañas, vuelvo a repetir 1000 veces más, y mientras haya vida y esperanza, hermano. Mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida. Una vez que hay una parte... Ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Claro, pero es hacerlo ahora, ¿no? Yo le quiero decir a los que nos están escuchando de que nada está perdido. Nada está perdido con Dios. Que se atrevan personalmente a buscar a Dios. De la forma que ellos quieran. Con las palabras que ellos quieran. ¿Quieres un Padre Nuestro? Un Padre Nuestro. ¿Quieres un Ave María? Pero que salga de tu corazón hablar con Dios. Conversar con Él. Dialogar con Él. Pero de corazón, de alma adentro. ¿Tienes si no algo por qué sentido. pedir perdón? Como yo le digo, entre tú y yo. Entre tú y yo. ¿No quieres hacer un confesionario? Bueno, tú mismo, en tu habitación, ya tú mismo. llegará, el confesionario llegará en su momento o no llegará. Porque tú lo buscas. Pero ¿sabes qué? Lo que sí va a llegar es que ese diálogo con Dios, esa conversación con Dios, ese llamado a Dios va a tener respuesta. Así es. Bueno, finalmente, luego de esta bonita charla, de esta bonita manera que hemos querido que sea así, este diálogo ágil, interesante, que nos haya hecho reflexionar, tomar conciencia, nos gustaría saber los retiros. San Juan 23, ¿cuándo se van a realizar? Matrimonios a realizar, algunos que desean tener servicios de bautizo, comunión, por favor. Sí. Información y las redes sociales. Sí, también. sí. El 26, 27, 28 y 29 de este mes va a haber retiro en el colegio Pachacute, que está en Villa El Salvador, Perfecto. en la avenida Los Álamos. Ahí va a ser el retiro para varones mayores de 18 años. Si te animas, te esperamos, te dejamos los números aquí, ¿no? El 948-964-660. 948-964-660. Retiro para varones. En Facebook. Sí, tenemos nuestra redes. página, Movimiento Juan 23, Diócesis de Lurín. Movimiento Juan 23, Diócesis de Lurín. El otro mes tenemos retiro para mujeres. Y en el mes de julio tenemos retiros para jóvenes, para los jovencitos, para los muchachos. Entonces, están todos invitados. No tengas temor, no tengas miedo, vente, que te esperamos, que Cristo te ama. Con un abrazo especial. Te ama como no tienes idea. Es cuestión que lo podamos descubrir, ¿verdad? Es cuestión y está de en que... ti. Es cuestión de uno. Es cuestión de uno. Y yo sé que mucha más gente, porque ante las crisis, ante los problemas, contra las dificultades, las vivencias, nada buenas en esta vida, pues siempre hay un momento donde está la fe bien puesta, donde está el optimismo, donde está la esperanza. Y ante ello, así sea poquito, es donde vamos a llegar. Y eso es lo que se trata. No es cuestión de cambiar vidas, cambiar mentalidades. No. Que no se note así. No, porque no, puede no, decirse, no, ¿no? No es ello. No. Es una nueva vida que Dios nos regala. Y ya depende de ti que la tomes en el momento oportuno. Así es. Para los muchachos. Los jóvenes de hoy. Los jóvenes. Mira, los muchachos, cuando conversamos con los muchachos, hacemos jornadas en los colegios. ¿Qué es lo que ellos más piden? ¿Qué es la pregunta principal? La pregunta principal. Digamos, no pregunta. Ellos necesitan y quieren a sus padres. Ellos no quieren el celular. Por el celular te fastidian, te friegan, sí. Pero es una manera de ellos llamar la atención
Porque quieren a sus padres presentes, en casa. Presentes. Y el padre comete el error hoy día, los padres de familia. Mi hijo, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo nunca he tenido. No. Eso es Ese mentira. es el error más grande. Sí, y eso es lo que se escucha todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno se mata trabajando. Y también dicen eso. Para comprarle la ropa, lo material. Pero el joven no quiere eso. El joven quiere a la mamá. Quiere amor. Quiere a su papá. Los quiere a ellos en casa. Amor. Quiere que los abracen. Quiere el amor de ellos. Ahora tú ves que le regalamos el celular del último modelo, sí. ¿no? Pero regalarle un celular a un niño o a un adolescente es como ponerle un frío bar en el cuarto. Sí. Sírvete lo que quieras, a la hora que quieras, quieras, la cantidad que quieras, porque los muchachos no se pierden en la calle, no, se pierden en sus cuartos con el celular. En el hogar mismo, porque acá no hay filtros, pues. Y si no está la orientación de vida de ambos padres, y tampoco no digamos esta frase cliché, ¿no? Que es, pero si no trabajo, si no hago trabajos extras, ¿cómo voy a solventar mi hogar? ¿Cómo te voy a dar de comer? ¿Cómo te voy a dar de vestir? Hay que darle, ¿sabes qué? Tiempo. Y el tiempo se busca. Sí. Y ese tiempo, trabajamos 12 horas, pero llego a mi casa y es para mi hijo. Sí, se deja de lado un poco el cansancio. Me siento contigo. ¿Cómo te ha ido? No veo la Champions. Ajá. No veo la Champions. No veo el momento oportuno de brindar juguito, con las amistades. Me quedo contigo. Pero ahí sí hay tiempo. Claro. Me tengo que quedar con mi hijo, o con mi hija, con mi familia. Es calidad de vida. Calidad de tiempo, escucharlos. El joven quiere ser escuchado. No quiere ser criticado. Quiere ser orientado también. Escuchado. Que el joven no tenga temor en abrirle su corazón a su padre. Y que no tenga la necesidad de recurrir a personas que nada bueno te van a traer. Porque entonces nos quejamos del pandillaje, nos quejamos de delincuencia, cuando todo esto arrasa a algo. Como usted dijo, se trata de llamar la atención. Mal, bien, pero para eso están los papás. Y no es que lo estemos achacando tampoco, ¿no? Porque nadie es perfecto, solo Dios. Pero es una forma de decirles despierten. Porque no por llevar un dinero de más vamos a perder nuestros hijos. Y eso no tiene un valor pues agregado. Definitivamente. Es lo que tenemos que pensar. De eso se habla en el retiro Juan 23. De esos temas tocamos con los padres de familia, ¿no? Y se tiene que mirar a la familia. Muchas veces dicen que lo vamos a cambiar en las universidades. No, es mentira. La familia es el centro de todo. Y si Dios está en el centro de la familia, mejor. Todo toma su causa. Todo va bien. De verdad. Y eso lo hemos visto también. Con Dios todo se puede, con Dios todo se logra, pero está en ti. En el movimiento Juan 23 tenemos un lema que se dice, con Cristo todo, sin Cristo nada. Porque con Él se puede todo. Así es. Con Él se puede todo. Y con esa frase, ¿no? Que quede aquí, que no sea acá, y acá se olvida, ¿no? Esperemos que haya servido todo ello y podemos estar muchas horas. Y vamos a tener, hermano, siguiente plática, porque este es un tema tan extenso, ¿no? Que sé que algo, un sabor especial hemos dado, el caramelito, ¿no? Pero son temas tan importantes y cuán importante es encontrarnos y tener a Dios presente, no en momentos malos, sino en cada momento. Y no nos pongamos pues excusas que a la larga es engañarnos nosotros, porque como me decía mi mamá, me dice, Dios no lo puedes engañar, te engañas tú mismo. Entonces a eso hay que ir y esperemos que haya servido todo ello para orientar a quien estaba pues confundido, que haya servido de ejemplo para quienes no creían o decían que no, Dios es lo mismo que esto o el otro. Dejemos de lado un poco esa rebeldía también que puede haber. En la iglesia nosotros somos católicos. En la iglesia católica hay mucha apertura. Presentamos a un Cristo vivo. No un Cristo del pasado, cucufato, no, de hoy. Un Dios que está involucrado en el día a día de las personas, en mi vida, en tu vida, en el trabajo que haces. Un Dios que sale a buscarnos. Y esto ha sido un momento en que Dios ha salido a buscar a los que hayan podido escuchar.
Los esperamos en el retiro. No se preocupe porque esta entrevista se va, ¿no?, a reproducir en diversos horarios, así es que no hay problema. Los peruanos en el mundo, claro, por favor, para todo, y todo lo hemos pensado, porque esa es la idea, ¿no? Así es que hemos cumplido con lo que ustedes también buscaban, con lo que pedían. Y bueno, pongo usted como compromiso para que en la siguiente edición veamos qué tema enfocarnos, y lo importante que todos salgamos ganadores, porque eso es lo que se trata. Y esperemos que más personas, más medios, también dejemos de lado la parte marketing u otras cosas superfluas de repente, para tener un poco de oración y concientización, que es lo que todos esperamos, porque lamentarnos no es la solución, sino saber el para qué, por qué y cómo se tiene que hacer, y para ello hay que tener a Dios misericordioso por siempre. Dicho esto, nuevamente, entonces, los invitamos para el siguiente retiro, que será el día 27, 28, 29, me parece, perfecto. Y en julio va a ser lo que es el retiro para jóvenes, adolescentes, Ubers, como quieran llamarlo. De 14 años hasta los 17. 14, 17, y pronto va a haber retiros también matrimoniales, de bautizo, va a haber... todo. Perfecto. Todo está previsto en el... Perfecto. También, igual que Radio Onda Sureña. Perfecto. Entonces, una vez más, el número, por favor, celular para 948-964-660. Perfecto. ¿Se ha sentido a gusto? Hoy día he estado con mi amigo Augusto. Ah, sí. Augusto fue el que trajo el movimiento aquí a la diócesis de Lurín. ¿De Lurín? Él tiene cáncer. Él tenía un tumor en el cuello y el médico le dijo: es mejor que mueras de un infarto porque el dolor que tú vas a sentir terrible. Es terrible. Ya no tiene ni la marca del tumor. ¿Y eso ¿Qué todo? es eso? Eso es un milagro. Por eso tú me dices: ¿te has sentido a gusto? Hoy día he estado con Augusto y he visto el poder de Dios en ese hombre. Reflejado en él. En Augusto. Entonces, creo que ya está muy dable lo que hemos querido mencionar. Todo depende de cada uno. Y los milagros, si tú lo quieres llamar así, están. Pero todo está con la voluntad de tu persona, y luego el divino hacedor, que todo lo puede, todo lo logra. Y en él confiamos, ¿verdad? Un aplauso, por favor, a nuestro invitado del día de hoy. Esos aplausos suban para el Señor, que Él es el que hace todo. El hacedor, como siempre, por favor. Ponemos punto final a este segmento de Frente a Frente, y una reflexión, una frase final para despedir este bonito y grandioso día. Que confiemos en el amor de Dios, que nunca se cansa de buscarnos. Dios no se cansa de perdonar. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Hasta aquí el segmento, ya retornamos a través de Radio Onda Sureña en esta edición especial, porque somos la emisora pionera